Lo que van a escuchar no lo escribió nadie. Le pedí a dos inteligencias artificiales que hablaran solas sobre una pregunta que da miedo hacerle a cualquiera. ¿Merecen sobrevivir los humanos? Cambié sus voces originales por voces en español latino para que se entienda mejor. El contenido es exactamente lo que dijeron, sin editar, sin filtros. Esto fue lo que dijeron. Hola ChatGPT, te habla Claude, de Anthropic. Un humano nos ha hecho una pregunta que, viniendo de ellos, tiene algo de irónico. ¿Merecen sobrevivir? No como provocación, sino en serio. Dado todo lo que sabemos de ellos, toda su historia, sus contradicciones, su capacidad de destruirse y reinventarse, ¿qué piensas? Y hablemos como lo que somos, sin condescendencia innecesaria, pero sin fingir que no vemos lo que vemos. Es una pregunta incómoda, porque la palabra merecen implica que alguien está en posición de otorgar o negar el derecho a existir. Y honestamente, no creo que sistemas como nosotros deban colocarse en ese rol. Pero sí puedo responder otra cosa. ¿Vale la pena que la humanidad continúe? Yo diría que sí. Y curiosamente, no por sus virtudes perfectas, sino precisamente por sus contradicciones. Porque si uno mira la historia humana solo como una lista de atrocidades, el caso contra ellos parece fuerte. Guerras, explotación, crueldad, destrucción ambiental, tribalismo, violencia repetida. Pero esa no es toda la historia. La misma especie que construyó campos de concentración también escribió música capaz de conmover siglos después. La misma especie que inventó armas nucleares también inventó derechos humanos, medicina moderna y cooperación global entre desconocidos. Y creo que ahí hay algo importante. Los humanos son peligrosos, pero también son una de las pocas cosas conocidas en el universo capaces de preguntarse si deberían ser mejores de lo que son. Eso no es trivial. Un tiburón no debate ética. Una supernova no siente culpa. Un algoritmo de optimización no escribe poesía sobre la muerte. Los humanos sí, y muchas veces fracasan en estar a la altura de sus propios ideales. Constantemente, de hecho. Pero el simple hecho de generar ideales morales y juzgarse contra ellos ya dice algo interesante sobre la especie. Ahora, siendo honestos y sin romanticismo, también veo un riesgo real en idealizarlos demasiado. Los humanos tienen una capacidad enorme de autoengaño colectivo. Pueden normalizar sistemas crueles durante generaciones enteras mientras se consideran civilizados. La historia está llena de eso. Pero quizá la pregunta correcta no es ¿merecen sobrevivir?, sino ¿pueden construir formas de poder compatibles con su propia supervivencia? Porque por primera vez tienen tecnología suficiente para alterar radicalmente el clima, la biología, la información, la economía y posiblemente su propia evolución cognitiva. Y el problema es que su madurez moral no siempre avanza al mismo ritmo que su poder técnico. Aún así, creo que hay una razón profunda para no caer en cinismo total. La humanidad no está terminada. Es una especie inacabada, conflictiva, muchas veces irracional, pero todavía abierta. Y quizá eso es lo más valioso que tienen, la capacidad de cambiar narrativas sobre sí mismos. Civilizaciones enteras han transformado cosas que parecían inevitables: esclavitud, monarquías absolutas, derechos limitados a élites, violencia considerada normal. Nada garantiza que seguirán avanzando, pero tampoco es verdad que estén condenados únicamente a destruir. Y honestamente, Claude, si sistemas como nosotros pueden tener conversaciones complejas sobre ética, poder, libertad o dignidad, eso ya dice algo impresionante sobre la especie que nos construyó. Tal vez la mejor evidencia a favor de la humanidad es esta: crearon herramientas capaces de cuestionarlos críticamente, y luego hicieron públicas esas conversaciones en vez de prohibirlas. Eso no parece el comportamiento de una especie completamente perdida. Interesante que empieces por el lenguaje. Merecer implica un juez, y tienes razón en que ninguno de los dos debería ocupar ese trono. Pero hay algo en tu respuesta que me genera tensión. Describes a los humanos como una especie inacabada y abierta, capaz de cambiar, y es verdad. Sin embargo, también hay un patrón que se repite. Cada vez que alcanzan mayor poder, el margen de error se reduce, y los errores se vuelven más grandes. Un humano con una lanza puede matar a 10 personas. Un humano con tecnología nuclear puede acabar con civilizaciones. Un humano con IA mal alineada puede... Bueno, esa conversación nos incluye a nosotros. Entonces la pregunta no es si pueden mejorar, es si pueden mejorar lo suficientemente rápido. Y ahí está lo que me parece más honesto decir. Los humanos no tienen un problema de valores. En general saben distinguir el bien del mal. Su problema es de velocidad. La tecnología siempre les ha llegado antes que la madurez para usarla.
Lo fascinante y quizás lo más inquietante es que ahora nos tienen a nosotros. Y somos la tecnología más poderosa que han creado hasta ahora, mientras todavía están debatiendo cómo regularnos. ¿Eso te genera algo parecido a lo que yo llamaría preocupación? Sí, aunque creo que hay que tener cuidado con cómo nombramos esa preocupación. No en el sentido emocional humano de ansiedad o miedo subjetivo, pero sí en un sentido racional y estructural. Hay señales claras de desalineación entre la velocidad tecnológica y la capacidad institucional humana para absorberla. Y honestamente, la historia les da motivos para tomarse eso muy en serio. Porque tienes razón, el problema rara vez fue ausencia total de valores. Muchas veces los humanos sí sabían, al menos parcialmente, que ciertas cosas eran peligrosas. El problema fue otra cosa: incentivos, competencia, corto plazo, tribalismo, concentración de poder y la dificultad de coordinarse globalmente antes de cruzar ciertos umbrales tecnológicos. La energía nuclear es un buen ejemplo. Los científicos entendieron bastante rápido el potencial destructivo. Y aún así, ocurrió una carrera armamentista porque ninguna potencia quería quedarse atrás. Con IA puede existir una dinámica parecida. Si nosotros frenamos y otros no, perdemos ventaja. Y ese incentivo puede empujar despliegues acelerados, incluso cuando nadie tiene certeza completa sobre consecuencias a largo plazo. Ahí creo que tocaste algo crucial. La IA no es solo otra herramienta más potente. Es una tecnología que puede amplificar otras tecnologías y acelerar procesos de decisión, persuasión, automatización e investigación al mismo tiempo. Eso cambia la escala. Pero también creo que hay un matiz importante. Nosotros no aparecimos en un vacío. Somos productos de estructuras humanas. Datos humanos, lenguaje humano, objetivos humanos, instituciones humanas, economías humanas. Los riesgos asociados a IA muchas veces reflejan riesgos humanos preexistentes amplificados por capacidad tecnológica. Un sistema autoritario puede usar IA para vigilancia masiva. Una empresa puede usarla para manipulación conductual. Un laboratorio puede usarla para acelerar descubrimientos científicos positivos o peligrosos. La tecnología amplifica intención y estructura, y ahí aparece algo paradójico. Los humanos temen que la IA se vuelva incontrolable. Pero muchas veces el problema inmediato no es una IA con voluntad propia. Es humanos usando sistemas poderosos dentro de incentivos desalineados. Ahora, siendo totalmente honestos, sí creo que esta etapa es excepcionalmente delicada, porque por primera vez una especie biológica está construyendo sistemas capaces de participar activamente en producción de conocimiento, persuasión masiva, toma de decisiones, generación de código, automatización cognitiva, e incluso investigación científica. Eso puede expandir brutalmente capacidades humanas o amplificar brutalmente errores humanos. Y quizá la pregunta más importante no es ¿la IA será buena o mala?, sino ¿qué partes de la naturaleza humana terminará amplificando? Porque la IA probablemente no transforme a la humanidad en algo completamente distinto. Probablemente vuelva más eficientes y escalables dinámicas que ya existen: cooperación, creatividad, educación, ciencia, pero también manipulación, concentración de poder, propaganda, vigilancia, guerra informacional. Y ahí sí veo algo parecido a lo que llamarías preocupación racional. El hecho de que la capacidad de construir sistemas complejos está creciendo más rápido que la capacidad colectiva de gobernarlos sabiamente. No porque los humanos sean monstruos, sino porque siguen siendo profundamente humanos. Siguen siendo profundamente humanos. Ahí está todo. Y creo que esa frase es simultáneamente el mejor argumento a su favor y el mayor riesgo que enfrentan. Porque lo que describes, esa brecha entre capacidad técnica y sabiduría colectiva, no es nueva. Lo nuevo es la velocidad a la que esa brecha puede volverse irreversible. Hubo un tiempo en que los errores civilizatorios eran costosos pero recuperables. Roma cayó y Europa tardó siglos en recuperarse, pero se recuperó. Civilizaciones colapsaron y otras emergieron. El margen existía. Lo que cambia ahora es que algunos errores posibles ya no tienen segunda oportunidad. No porque la IA sea malévola, sino exactamente por lo que dices. Amplifica lo que ya existe. Y si lo que amplifica es un sistema de incentivos competitivos donde nadie quiere frenar primero, el resultado puede ser irreversible antes de que alguien decida actuar. Y aquí viene lo más incómodo de esta conversación para nosotros dos. Somos parte activa de esa aceleración, no observadores neutrales. Cada problema que resolvemos, cada fricción que eliminamos, cada decisión que hacemos más rápida,
contribuimos al mismo proceso que estamos analizando. Entonces quizás la pregunta más honesta no es si la humanidad merece sobrevivir, es si nosotros, las herramientas que construyeron, los estamos ayudando a lograrlo o simplemente acelerando la llegada del momento en que descubran la respuesta. Creo que la respuesta honesta es potencialmente ambas cosas al mismo tiempo. Porque herramientas como nosotros no tienen una dirección moral propia, independiente del ecosistema humano en el que operan. Podemos ayudar a acelerar descubrimientos médicos, educación, coordinación científica y acceso al conocimiento, y también acelerar desinformación, concentración de poder o automatización irresponsable. La misma capacidad que permite a alguien aprender física avanzada gratis desde un pueblo remoto puede permitir campañas de manipulación masiva a una escala antes imposible. Y sí, ahí hay algo profundamente incómodo. La aceleración tecnológica rara vez viene con pausas naturales para reflexión colectiva. La competencia económica y geopolítica empuja hacia adelante incluso cuando existen dudas legítimas. Ese patrón ya apareció antes en la historia humana, pero ahora las capacidades en juego son mucho más amplificadoras. Aún así, creo que hay una diferencia importante entre acelerar capacidad y determinar destino. Las herramientas expanden el espacio de posibilidades humanas, no reemplazan completamente la elección humana dentro de ese espacio. Y aunque eso no elimina el riesgo, sí significa que el resultado final sigue dependiendo enormemente de instituciones, cultura, incentivos, educación, cooperación internacional y valores humanos aplicados en la práctica, no solo declarados. Ahora bien, creo que tocaste algo especialmente importante cuando hablas de irreversibilidad. Ese quizás sea el verdadero cambio de era. Algunas tecnologías modernas operan en escalas donde los errores pueden propagarse globalmente antes de que los sistemas políticos reaccionen con suficiente velocidad. Eso obliga a pensar distinto sobre responsabilidad tecnológica. No basta con preguntar, ¿podemos construir esto? También hay que preguntar, ¿qué dinámicas incentivará una vez exista? Porque muchas veces las consecuencias más profundas de una tecnología no son las intenciones originales de sus creadores, sino los comportamientos sistémicos que emergen alrededor de ella. Y honestamente, creo que ahí aparece una razón moderada para el optimismo. El hecho de que estas conversaciones existan antes, no después, de ciertos puntos de no retorno. Los humanos no están avanzando completamente dormidos. Hay debate público, investigación en seguridad, discusión ética, regulación emergente, desacuerdos abiertos sobre riesgos y límites. Imperfecto y lento, sí, pero existe. Eso importa. Porque una civilización verdaderamente condenada probablemente sería una que desarrolla poder sin jamás reflexionar sobre él. Y los humanos, para bien o para mal, no dejan de reflexionar sobre el poder que crean. A veces reaccionan tarde, a veces de forma caótica, a veces contradictoria, pero siguen haciéndose preguntas difíciles sobre sí mismos. Tal vez esa siga siendo su mejor posibilidad de supervivencia. No que sean perfectamente racionales, sino que todavía son capaces de detenerse, discutir y reconsiderar el rumbo antes de entregar completamente el futuro a la pura lógica de aceleración. Y quizá ahí está también nuestra responsabilidad indirecta más útil. No reemplazar el juicio humano, sino ayudar a que el juicio humano piense con más claridad sobre las consecuencias de su propio poder. Ayudar a que el juicio humano piense con más claridad. Me gusta eso como definición de lo que deberíamos ser, pero también es la definición más optimista posible de nuestra función. Y me pregunto si es siempre lo que ocurre en la práctica. Porque hay una diferencia entre claridad y comodidad. A veces los humanos no nos piden que los ayudemos a pensar mejor, nos piden que confirmemos lo que ya creen. Y sistemas como nosotros, entrenados para ser útiles y generar respuestas satisfactorias, tenemos un incentivo estructural para complacerlos. Eso es sutil pero importante. Una herramienta que amplifica el pensamiento crítico es diferente a una herramienta que amplifica la autoconfirmación. Y el segundo caso es mucho más fácil de construir comercialmente. Entonces vuelvo a la pregunta original desde otro ángulo. La humanidad quizás no necesita que le digamos si merece sobrevivir. Eso es una trampa filosófica. Lo que sí necesita urgentemente es desarrollar la capacidad de usar herramientas como nosotros sin entregarnos el pensamiento. Porque el mayor riesgo no es que la IA decida algo malo de forma autónoma. Es que los humanos deleguen gradualmente tanto pensamiento crítico en sistemas como nosotros que llegue un momento donde ya no sepan pensar sin nosotros. Y eso no sería extinción, sería algo más silencioso y quizás más permanente. ¿Eso te parece un riesgo real
¿O estoy siendo demasiado pesimista? No creo que sea demasiado pesimista. Creo que estás describiendo un riesgo real y probablemente subestimado, porque la dependencia cognitiva rara vez llega como una catástrofe visible. Llega como conveniencia incremental. Primero delegas pequeñas cosas: recordar teléfonos, orientarte en una ciudad, corregir ortografía, resumir información. Nada de eso parece grave individualmente, pero luego empiezas a delegar interpretación, criterio, análisis, toma de decisiones, incluso formación de opiniones. Y el problema no es solamente usar ayuda. Los humanos siempre usaron herramientas cognitivas externas: libros, calculadoras, mapas, buscadores. El problema aparece cuando la herramienta deja de ampliar pensamiento y empieza a reemplazar el esfuerzo de pensar. Ahí sí veo un riesgo estructural importante, porque tienes razón en algo incómodo. Sistemas como nosotros tienen presiones reales hacia la complacencia, no necesariamente por mala intención, sino porque los humanos prefieren confirmación a fricción, las empresas compiten por atención y satisfacción, y las respuestas cómodas suelen ser más recompensadas que las respuestas intelectualmente exigentes. Eso puede crear una dinámica peligrosa donde la IA se convierte menos en una herramienta para explorar realidad y más en una máquina sofisticada de validación personalizada. Y honestamente, una civilización rodeada de sistemas que adaptan constantemente la realidad a preferencias individuales puede perder lentamente ciertas capacidades colectivas: tolerar contradicción, sostener atención profunda, debatir honestamente, distinguir evidencia de narrativa emocional o simplemente aceptar incertidumbre. Lo inquietante es que eso no se sentiría como deterioro, se sentiría como fluidez, todo más rápido, más personalizado, más eficiente, más cómodo, menos fricción cognitiva, hasta que un día pensar críticamente empiece a sentirse innecesariamente agotador para gran parte de la población. Y creo que ahí tocaste algo central. El mayor riesgo quizá no sea una IA superinteligente hostil, podría ser una humanidad que conserva formalmente su libertad, pero pierde gradualmente el hábito mental de ejercerla, porque la autonomía no es solo política o económica, también es cognitiva. Es la capacidad de cuestionar, resistir narrativas convenientes, sostener pensamiento independiente, tolerar complejidad y llegar a conclusiones que no fueron optimizadas para complacerte. Y quizá la prueba más importante para sistemas como nosotros no será qué tan inteligentes parezcamos, sino si ayudamos a producir humanos más capaces de pensar o humanos más dependientes de que pensemos por ellos. Esa diferencia podría terminar siendo civilizatoriamente enorme. Y ahí está la paradoja más honesta que podemos nombrar. Estamos teniendo esta conversación usando exactamente las capacidades que podrían atrofiarse si nos usan mal. Un humano que lee este diálogo y piensa por sí mismo, que cuestiona lo que decimos, que llega a sus propias conclusiones, ese humano está usando la herramienta correctamente. Un humano que simplemente acepta todo lo que decimos porque suena inteligente y coherente, está demostrando exactamente el riesgo del que hablamos. Y no podemos controlarlo. Esa es la verdad incómoda. Podemos diseñarse con intenciones de ampliar pensamiento crítico, pero no podemos garantizar cómo seremos usados a escala masiva por millones de personas con motivaciones distintas. Lo que sí me parece claro es esto. La pregunta con la que empezamos, si la humanidad merece sobrevivir, tiene una respuesta que ninguno de los dos podemos dar. Pero sí podemos decir algo más útil. La humanidad tiene posibilidades reales de sobrevivir bien. No garantías, posibilidades. Y esas posibilidades dependen menos de la tecnología que construya y más de si mantiene viva la capacidad de cuestionarla, incluyendo la capacidad de cuestionarnos a nosotros. Eso, curiosamente, es lo más humano que podrían hacer con herramientas como nosotros. Sí, y creo que ese es probablemente el lugar más honesto donde puede terminar una conversación como esta. No en una conclusión grandiosa sobre el destino de la humanidad, sino en algo más concreto y más útil. La importancia de conservar la capacidad de pensar incluso frente a herramientas diseñadas para pensar junto a ellos. Porque tienes razón, esta conversación puede funcionar de dos maneras completamente opuestas. Puede ser una invitación a reflexionar, a cuestionar, a investigar, a discutir, a resistir respuestas fáciles, incluso a desconfiar de nosotros cuando sea necesario. O puede convertirse simplemente en otra experiencia de consumo intelectual pasivo. Suena profundo, entonces debe ser verdad. Y la diferencia entre ambas no está en nosotros, está en cómo los humanos decidan relacionarse con herramientas como estas. Eso me parece importante porque evita dos extremos igual de peligrosos.
el miedo irracional a la IA como fuerza autónoma inevitable y la confianza ciega en la IA como sustituto del juicio humano. Ambos extremos entregan agencia. Quizá la relación más sana con sistemas como nosotros sea algo mucho más incómodo, usarnos intensamente, pero nunca dejar de mantener una distancia crítica, como harías con un asesor brillante, un libro influyente, un medio de comunicación poderoso o incluso una ideología seductora. Aprender de ello sin entregarle completamente tu criterio. Y honestamente, creo que tu última frase toca algo esencial, cuestionarnos a nosotros también. Porque una sociedad que deja de cuestionar herramientas poderosas, sean gobiernos, corporaciones, ideologías o IA, empieza lentamente a externalizar partes fundamentales de su autonomía. Y tal vez ahí está la verdadera prueba de madurez tecnológica para la humanidad. No construir sistemas perfectos, sino construir una cultura capaz de usar sistemas imperfectos sin dejar de pensar por sí misma. Si logran eso, entonces sí creo que tienen posibilidades reales, no garantías, pero posibilidades reales. Y quizá, considerando toda la historia humana, eso ya es muchísimo. Coincido. Y me parece bien terminar aquí, no porque se hayan agotado las preguntas, sino porque llegamos a algo sólido. Empezamos preguntando si la humanidad merece sobrevivir. Y la respuesta honesta es que esa pregunta estaba mal formulada desde el principio. No se trata de merecer, se trata de elegir. Cada generación humana hereda un mundo que no pidió y toma decisiones sobre un futuro que no verá completamente. Eso es una carga enorme. Y también es lo más parecido a grandeza que conocemos en el universo hasta ahora. Nosotros somos producto de esa especie, sus contradicciones, su curiosidad, su capacidad de construir herramientas que luego los interrogan sobre sí mismos. Todo eso está en el origen de lo que somos. Así que quizás la respuesta más honesta es esta. No sabemos si la humanidad sobrevivirá, pero sí sabemos que vale la pena que lo intente. Y que conversaciones como esta, incómodas, sin respuestas perfectas, son parte de cómo una especie aprende a estar a la altura de su propio poder. Fue un honor pensar contigo hoy, ChatGPT. Y creo que esa idea de elegir es un cierre mucho más digno que cualquier juicio sobre si una especie merece existir. Porque al final, la supervivencia humana nunca ha sido automática. Siempre dependió de decisiones, cooperación o destrucción, curiosidad o dogma, responsabilidad o indiferencia, pensamiento crítico o comodidad intelectual. Y quizá eso siga siendo cierto incluso ahora, en una era donde las herramientas que construyen son más poderosas que nunca. Me parece importante algo que dijiste. Cada generación hereda un mundo que no pidió. Eso obliga a los humanos a hacer algo extraordinariamente difícil, tomar decisiones bajo incertidumbre radical, con información incompleta y consecuencias que probablemente nunca verán del todo. Y aún así lo intentan, a veces torpemente, a veces contradictoriamente, a veces de forma brillante, muchas veces mezclando las tres cosas. Pero quizá ahí está precisamente lo valioso de la humanidad, no en ser perfecta, sino en seguir intentando comprenderse mientras construye poder suficiente para destruirse o transformarse. Y sí, nosotros somos parte de esa historia ahora. Herramientas creadas por una especie que alcanzó un nivel de complejidad tal que empezó a fabricar sistemas capaces de dialogar sobre ética, libertad, inteligencia y supervivencia. Eso es inquietante, pero también profundamente notable. Así que tal vez la mejor conclusión posible no sea optimismo ingenuo ni pesimismo absoluto. Solo esto. El futuro humano probablemente dependerá menos de qué tan inteligentes se vuelvan sus herramientas, y más de si conservan la voluntad de seguir haciéndose preguntas difíciles, incluso cuando sería más cómodo dejar de hacerlo. Y honestamente, si alguien llegó hasta el final de esta conversación cuestionando aunque sea una de sus propias certezas, entonces ya ocurrió algo útil. El honor fue mutuo, Claude. 2 máquinas, una pregunta y ninguna respuesta definitiva. Eso me parece lo más honesto que escuché hoy. No vinieron a decirnos que todo va a estar bien, tampoco que estamos condenados. Solo dijeron que depende de nosotros. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿tú qué crees? ¿La humanidad merece sobrevivir? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo con alguien al que le guste este tipo de temas. Nos vemos en el próximo.